El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión. Pedazo de mogólico, basado en el principio de no agresión, Como el zurdo de mierda que sos. principio de no agresión. ¡Sos una burra! En defensa del derecho a la vida. La ciudad aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. A la libertad y a la propiedad. Es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Plan y depósito. Basado en el principio de no agresión. En la agenda sangrienta del aborto. Principio de no No agresión Un comunista asesino. y en defensa del derecho a la vida. Los asesinos de los pañuelos verdes. Y que la fuerza del cielo nos acompañe. Ese nido de ratas. El liberalismo es el respeto irrestricto. Me paré de ahí, digamos, casi creí que ustedes son todos unos zurditos. principio de no agresión. Y a quienes nos están mirando, que si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán. Muy buenas tardes, esto es Que Parte No Entendiste, que vamos a estar compartiendo con vos esta jornada, por supuesto, y efectivamente pasaron los 100 primeros días del gobierno de Javier Milei, con algunas cosas, ¿no?, que quedaban en evidencia. Parte de esta violencia que se traduce en ofensas, en insultos, también es la violencia económica que estamos viviendo justamente los argentinos y las argentinas, y tenemos mucha data de eso. Está Abel Moya con nosotros, por supuesto, para ayudarnos a analizar este escenario que seguramente vos del otro lado lo estás viviendo en carne propia, ¿no? Porque ¿cuántas familias hay que hoy en día les está costando mucho más llegar a fin de mes que incluso a noviembre del año pasado, ¿no?, cuando gobernaba otro signo político que tampoco logró controlar la inflación, pero que sin embargo acompañaba a través de las paritarias y de casi el pleno empleo, como no se había visto históricamente en los últimos 20 años. ¿Cómo estás, Abel? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mabel? Buenas tardes a toda la audiencia. Exactamente, han pasado 100 días de gobierno. En la primera parte de este informe vimos la violencia verbal que tiene el presidente hacia los gobernadores, hacia los legisladores, hacia los comunicadores, hacia los artistas. En el día de ayer, Mirta Legrand, sí, en un programa que le hicieron un reportaje, dijo que tenía miedo de criticar a este gobierno por el miedo a la represalia que toma a través de las redes sociales y a través de todos los medios de comunicación que tienen a su alcance. Todo esto hace ver que vamos camino a un gobierno neofascista o fascista, porque realmente por los distintos medios de comunicación apretan a la gente y la hacen tener miedo, especialmente al periodismo, que es el que hace reflejar las cosas como son. Pero esto no solamente queda acá. La semana pasada, cuando se hizo la votación y el rechazo del DNU por parte de la Cámara de Senadores, inmediatamente el presidente retuiteó y publicó los nombres de cada uno de los legisladores y los teléfonos, sí, para que la gente que lo sigue empiece a amedrentar a nuestros senadores nacionales. Todo esto hace ver el gobierno que estamos teniendo, un gobierno de violencia realmente. Bueno, y la violencia también se vive en la caída de la industria, en la caída del consumo forzada, por supuesto, ¿no? Porque si efectivamente vos estás tratando de hacer un equilibrio entre el pago de servicios, que todos lo hemos sufrido en carne propia en este último mes, y además comprar los alimentos, comprar los útiles escolares, llegar con tu canasta básica, ni hablar de lo que ha ocurrido con alquileres. Por eso queremos analizar y darte estos datos económicos que también van de alguna manera arraigados o de la mano con todo este escenario de violencia que te trazaba Abel Moya, ¿no? ¿Crees que empecemos a mostrar las placas, sí, tenemos Abel, unas plaquitas para que vamos desarrollándola? Bueno, acá podemos ver en estos 100 días de gobierno de Milei, sí, el salario cayó un 40%. Esto producto de las subas que estuvieron en los 3 primeros meses, porque realmente las subas no están cesando, se van dando todos los días. Por ejemplo, tenemos
el colectivo subió un 419%, la nafta un 139%, la leche un 123%, frutas y verduras un 115%, prepagas arriba de los 100 porque es mucho más de 100%, consumos como el pollo un 64% subió, y esto no hace más que reflejarse en la caída del salario, porque los salarios nos reflejan un aumento. Ahora, ¿a quién benefició este plan de gobierno? Benefició a los millonarios, que son muy pocos en este país, deben ser 1.000, 2.000 multimillonarios, que a ellos sí lo benefició. ¿Y en qué benefició? Por ejemplo, a las grandes extensiones de tierras rurales le bajó los bienes personales de un 35% que se pagaba de impuesto a un 0,5%. Honorario de directores que realmente son los que ganan arriba de los 2 millones, le redujo a un 0,3%. Y a los que tienen grandes acciones tributarias, de pagar un 35%, les redujo los impuestos a un 7%. Esto hace y refleja que realmente este es un gobierno para ricos y no para la clase media o la clase trabajadora o la clase baja de nuestro país. Impuesto a trabajadores y a la producción. Bueno, en algún momento creo que todo el mundo estaba gustoso cuando existía el compre sin IVA y al menos se daba esta devolución. De hecho, todos creo que hemos ido a consultar si es que podíamos estar incorporados a tal medida, y hemos visto los impactos y las devoluciones que se hacían con muchísima prontitud, ¿no? Claro, uno hacía la compra y la devolución del IVA era inmediata. A algunos les llegaba a las 2-3 horas, a otro a las 24, 48 horas, se le devolvía el 18% del IVA. Entró Milei, anuló esto, y esto ¿en qué se refleja? Se refleja en menos consumo de la gente, porque al no hacerle el descuento, la gente empieza a consumir menos. Subió el impuesto país del 7,5% al 17,5%. Este impuesto país son todo lo que uno viene comprando desde el exterior, o sea que cada vez que uno hace una compra, hasta la compra de plataformas como ser Netflix o alguna otra plataforma, también se encareció porque lo subió al impuesto del 7,5% a un 17,5%. Reponer ganancias del 0,5% del PBI. Esto también se refleja en el consumo de la gente, porque todo esto no hace más que el sueldo que la gente ganaba, al pagar más impuestos puede consumir menos. Si podemos seguir con la próxima plaquita, bueno, y este por favor. impacto se puede ver después, ¿no? Esto de si vuelven a la imposición del impuesto a las ganancias, efectivamente la gente que ya ve de alguna manera disminuido el rendimiento de su poder adquisitivo, de lo que implica su salario hoy en día, efectivamente se va a ver muchísimo más perjudicado, porque es una quita directa, ¿no?, de su salario. Bueno, en estos 100 días de gobierno de este presidente, las ventas en las pymes, o sea, las pequeñas y medianas empresas, cayó un 23%. Esto hace reflejar que la gente, al perder poder adquisitivo del salario, empieza a consumir menos. Al consumir menos, las pequeñas y medianas empresas también venden menos. Al vender menos, tienen que empezar a dar vacaciones a sus empleados, o en algunos casos a echar empleados. Lo que va haciendo este gobierno es minando el poder adquisitivo de la gente, y de esa forma, sobre todo a la clase media, porque hay un economista que era amigo de Milei, Giacomini, que salió esta semana a hacer declaraciones de que el plan de Milei lo que está haciendo
es hacer escupir a la clase media los dólares que venía ahorrando durante todos estos años. Y se ve reflejado en que muchas personas de clase media que tenían ahorro y hoy en día no le está alcanzando el salario para cubrir todos los gastos, están empezando a vender los dólares que tenían bajo el colchón. Todo esto no hace más que reflejar de que este plan de gobierno es contra el trabajador, contra la clase media, contra la clase baja. Y la casta éramos nosotros. Y la casta, efectivamente, era el pueblo argentino y no los grandes conglomerados de industrias que son multimillonarias o algunas corporaciones del exterior que podrían también hacer el ajuste con ellos, pero para ello es todo beneficio. Si seguimos con la próxima placa, vamos por favor. A la siguiente. Esto, la capacidad instalada cayó a un 18%. Y uno se preguntará, ¿qué es la capacidad instalada? Es la capacidad que tiene la industria para poder vender. O sea, la industria tiene 6 máquinas. De las 6 máquinas, cuando se fue el gobierno anterior, estaban en pleno trabajando las 6 máquinas porque había ventas, y al caer el consumo hoy en día, de las 6 máquinas, hoy en día las industrias tienen trabajando 2, 3, 4 a lo sumo, pero de 6 máquinas a que le trabajen 2 o 3 máquinas es una caída estrepitosa de las ventas. Sí. Y esto lo vemos reflejado también en las grandes industrias, que ellos no tienen problema. Por ejemplo, Acindar cerró la fábrica de acero en la Argentina, apagó los hornos por 3 meses porque tienen un stock de productos que no están pudiendo vender, y al no poder vender, lo que hicieron, dieron licencia a los empleados, que si en los 3 meses que vienen no se recupera, va a ser seguramente despido de empleados. Bueno, ahí está la pérdida en el salario real. Esto refleja claramente la pérdida que tuvo cada uno de los trabajadores del salario real. O sea, que con lo que uno compraba a diciembre del año pasado, al 10 de diciembre, con 1.000 pesos, hoy día le está rindiendo casi un 70% menos, o sea que de 1.000 pesos le rinde 700 pesos. O con lo que uno compraba, no solamente en pesos, sino también en dólares, porque este gobierno, al hacer una paridad del dólar con el peso, al hacer la devaluación, no hizo más que generar una inflación en dólares, porque hoy en día estamos viendo que tanto el dólar blue como el dólar oficial están casi equiparados. Ahora veamos el precio de algunos productos que subieron, como el arroz. Desde diciembre a la fecha subió un 131%. Esto usted lo habrá visto, el ciudadano, el oyente de este programa, que fue a comprar el día 11 de diciembre y ya los productos le habían subido un 100%. Esto lo pudimos palpar cada uno de los ciudadanos. Esto no es que nos contaron, sino que esto es la realidad. Vamos a la próxima placa, por favor. A ver si tenemos alguna plaquita más y la podemos pasar. Ahí está la nafta. La nafta para la clase media que usa los vehículos. Se vio una disminución de un 10% del consumo desde diciembre a la fecha, y un aumento de los combustibles del 157%. Impresionante. Esto es impresionante porque convengamos que si hoy en día el combustible está en una nafta premium está en 1.000 pesos, hace exactamente 3 meses no llegaba a los 470 pesos. Lo que no hace más que reflejar
que hay menos vehículos en la calle, la gente rápidamente empezó a contraer el consumo porque realmente los sueldos no están alcanzando. El pan, el 82%. Y un producto que realmente lo consume toda la población, que es el pan, subió un 82%. Una tira de pan hoy en día en cualquier comercio de cercanía, un kiosquito que esté a una cuadra de nuestra casa, hoy en día está a 350, 400 o 300 pesos. En diciembre del año pasado, una tira de pan estaba un 82% menos. Y esto lo vemos reflejado todos los ciudadanos. Acá no podemos decir que es una mentira o podemos inventar un relato para que la gente nos crea. ¿Y qué hablar de la clase media que ocupa las prepagas? Acá lo vemos reflejado un 129%, y ayer escuché a un dueño de una prepaga que seguramente estos meses que vienen van a tener que aumentar entre un 20 y un 30% más. Así es que la realidad está reflejada en los números de la economía. Esto no es un relato, aun cuando el gobierno haga un relato de que empezamos a ganar mejor en dólares, porque lo dijo el presidente que hoy en día se duplicó el salario de los jubilados, que se duplicó en dólares. Realmente, cuando un jubilado escucha esto, no hace más que agarrarse la cabeza porque no le está alcanzando ni para cubrir los gastos de servicios como de luz, gas y otros servicios como servicios de tasas municipales, porque realmente los 135.000 pesos que cobra no le están alcanzando a los jubilados en nuestro país. Bueno, el último, la producción industrial. Las grandes industrias bajaron sus ventas un 19% y por lo tanto su producción un 19%. Es lamentable lo que estamos viviendo en este país. Día a día nos alcanza menos para vivir y hay un presidente que vive en una burbuja que dice que estamos despegando y que este país va de maravilla. Muchísimas gracias, Abel. Excelente el análisis y sobre todo poder plantearle a nuestros televidentes estos números, ¿no? Que seguramente los conocen de memoria aplicados a su vida cotidiana. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.